Buenos días. Ya. Nosotros tenemos el tema de lo que es el suelo. ¿Han pensado ustedes, por ejemplo, de alguna vez si uno dice quiero, por ejemplo, comprarme un auto, pero no tiene dónde tenerlo? Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado o se ha hablado mucho de lo que son las plantas, de tener distintos tipos de plantas en distintos lugares, plantas chicas, árboles, pero todo eso va en el suelo, que si bien se ha mencionado un poquito anteriormente, también ahora queremos ver algo más de lo que es este tema tan importante. Acá, ¿por qué es tan importante este tema? Es que el suelo es un recurso vivo. Y saben que en distintos lugares se forma de distintas formas. Acá tenemos, por ejemplo, factores que forman el suelo. Existen más, sí, pero tenemos, por ejemplo, el clima. En lugares donde llueve más o en lugares más desérticos, el clima es diferente. Tenemos los organismos, es decir, los pequeños bichitos que hay en el suelo, que también van modificando la calidad del suelo. Y el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque acá, más o menos en esta zona central, para que se forme solo 1 centímetro de suelo, necesitamos aproximadamente unos 1000 años. Entonces no es renovable en comparación con la vida de un ser humano. Por eso es que es tan importante cuidarlo y mantener la materia orgánica. Y ahora vamos a aprender un poco de eso porque si nosotros pensamos una lluvia grande cuando un suelo no está bien cuidado, se va a llevar más de 1 centímetro. O sea, ya se llevó más de 1000 años en que ese suelo se estuvo formando con materia orgánica real. Bueno, y para empezar les queríamos mostrar cómo de qué se va a tratar un poco lo que les vamos a hablar. Lo quisimos dividir en 4 partes. Lo primero vamos a hablar un poco de cómo podemos conocer las distintas características que tiene nuestro suelo. Después hablaremos sobre el agua y cómo el agua se drena en el suelo, que esto varía mucho según el tipo de suelo que tengamos. Después hablaremos de cómo podemos mejorar las características que tenía el suelo una vez que lo recibimos antes de plantar, y después vendrá la preparación final, que esto ya es más relacionado con manejo, nivelación, que son las últimas preparaciones que hacemos antes de plantar. Bueno, hablando del análisis de suelo, lo primero es mirarlo, ver qué vemos en nuestro suelo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que son indicadores que nos pueden dar una característica de lo que está pasando dentro de nuestro suelo. Como por ejemplo, tenemos el musgo, que es un indicador de que el suelo es ácido y húmedo. ¿Qué significa que un suelo sea ácido? Lo vamos a ver un poco más en detalle en un par de segundos. Después, la ortiga, que el suelo está rico en nitrógeno. ¿Por qué es importante un suelo rico en nitrógeno? Porque este es uno de los principales nutrientes de los cuales las plantas necesitan para poder desarrollarse bien. Después, la chépica, que es un tipo de maleza, indica un suelo compactado, que esto implica que va a tener un peor drenaje, lo veremos más adelante también. Y por último les quisimos poner esto, que es algo para, como dijo mi compañero, que es la materia orgánica del suelo. ¿Cómo podemos reconocer si mi suelo es pobre o es rico en materia orgánica? Lo podemos ver con el color. Si mi suelo es oscuro, significa que es un suelo rico en materia orgánica, pero si mi suelo es claro, es que está pobre en materia orgánica. Bueno, hablando de los suelos, hay como 3 tipos principales de suelos que podemos ver que son, primero, el drenoso, que es un suelo que drena poco, retiene poca agua. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio entre las distintas moléculas del suelo, entonces el agua pasa muy fácil, por lo mismo se retiene poco. Después tenemos el suelo limoso, el cual es entre medio del arenoso y el arcilloso, el cual tiene buenas capacidades de retención, se compacta fácil. Y por último el arcilloso, que si bien retiene mucha agua, se encarcha fácil porque las partículas son muy pequeñas, entonces es muy fácil que se junten mucho. Y por último les quisimos hablar del suelo franco, el cual es una mezcla de estos 3 tipos de suelo, que es lo ideal que podemos ver para poder plantar. Bueno, ¿cómo podemos reconocer ahora cuál de estos tipos que yo les dije es el que tenemos en nuestro suelo? Hay 3 métodos que les vamos a enseñar hoy día. El primero es la prueba del puñado, la cual es muy sencillo de ver. Uno moja el suelo, saca un puñado de tierra, lo aprieta harto y al abrir la mano, por las características del suelo pueden pasar 3 cosas.
Si no se arma una bola, es que el suelo es arenoso. Si la bola que se arma es firme, es que el suelo es arcilloso y al abrir se ve que se formó algo, pero se rompe fácil, es que el suelo era franco. Bueno, también está la prueba de la cinta, la cual consiste en agarrar un poco de tierra, mezclarla con agua hasta que tenga una consistencia parecida a la plasticina y se trata de formar la cinta. Y es muy parecido a la otra. Si no se forma es arenoso, si se forma muy fácil es que arcilloso y si se arma pero es fácil de quebrarse, frasco. Bueno, y la prueba del frasco, que también es el último método que les queríamos explicar, que es uno llena hasta un tercio del frasco con tierra, le echa un poco de agua y se espera idealmente 24 horas. ¿Por qué? Porque los suelos, al tener distintas características, se separan por las diferencias que tienen. Entonces la arena queda abajo, el limo al medio y la arcilla arriba. Bueno, como les dije antes, le íbamos a hablar de los suelos ácidos. ¿Qué son los suelos ácidos o los alcalinos? Esto tiene que ver con el pH del suelo. ¿Por qué es importante saber cuál es el pH de nuestro suelo? Porque las plantas reaccionan distinto a los pH del suelo. No, antiguamente se pensaba que uno miraba un jardín y decía, yo voy a plantar lo que yo quiera. Y hoy en día se ha demostrado que eso no puede ser, porque si las características del suelo no se dan, después la planta no se va a dar. Entonces, por ejemplo, aquí, para darle ejemplo, las hortensias son plantas que funcionan bien en suelo ácido, las lavandas funcionan bien en suelo alcalino, en los neutros, que son entre 6 y 7 y medio, es fácil plantar relativamente la gran mayoría de las cosas que son interesantes. Bueno, ya, ¿y cómo sé cuál es el pH de mi suelo? Hay dos métodos. Primero, estas que se llaman cintas reactivas de pH, las cuales uno las puede encontrar en muchos lugares, las venden en Mercado Libre, en varias ferreterías. Y como pueden ver, esta tiene 4 espacios. La idea es poner la tierra en esos 4 y estos, como les dije, son reactivos al pH, entonces van a cambiar en base al pH de nuestro suelo. Y arriba, no sé si se fijan, pero tienen unos números en base a distintos colores. Entonces uno compara el color con eso y con eso puede saber cuál es el pH del suelo. Bueno, y sobre la compactación del suelo hay dos métodos principales: utilizar una varilla de fierro como esa que se ve ahí o un desatornillador que lo encontramos en la gran mayoría de las casas. Y primero se moja el suelo, se introduce la varilla o el desatornillador. La idea es introducirlo hasta los 30 centímetros y si se encuentra resistencia es que el suelo está compactado. Después de conocer un poco parte de lo que es la estructura y el pH del suelo, tenemos nosotros que ver lo que es el agua y el drenaje, porque sabemos que todas las plantas van a necesitar agua y que esa agua de alguna forma tiene que moverse. Acá quisimos mostrarle esto porque cuando una persona a veces necesita saber un poquito más del suelo, busca más información. Y dentro de esa información es muy común este tipo de imagen donde nosotros podemos ver acá los porcentajes. Tenemos, por ejemplo, un 45% de tierra, diríamos, que es minerales, un 5% de materia orgánica para un suelo ideal, y después, entre agua y aire, un 25% cada uno aproximadamente según el tipo de suelo. Y se lo vamos a mostrar de una forma un poquito más práctica. Vamos a pensar que tenemos aquí digamos, un envase de aproximadamente 1 metro de alto. Esto es 1 metro para poder sacar los porcentajes. Cada centímetro equivale a 1%. Pueden hacerlo en cualquier tipo de envase. Lo ideal es que sea de arriba a abajo igual de grande, con el mismo diámetro. Y nuestro suelo ideal sería más o menos así. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Vamos a pensar que primero tenemos este envase vacío. Y le vamos a echar tierra completamente compactada, apretada, pero al máximo. 45 centímetros, o sea, un 45%, casi la mitad. Después de eso, un 5% de materia orgánica, que la podemos ver aquí. Del total llegando al 50%. Y lo demás es espacio vacío. Ahora colocamos un 25% de agua y el otro 25% queda con aire. Con eso ya está, de alguna forma podemos decir que este envase está completamente lleno. Si ustedes pueden notar, cuando el suelo está completamente compactado
a presión no hay más espacio entre medio, el agua queda completamente arriba y no puede bajar. Es como si echáramos agua en algo de cemento o, de hecho, en un mismo vaso. El agua no va a pasar porque está todo completamente compactado. Esto sucede también en el suelo. Cuando nosotros tenemos plantas, puede ser en un macetero, puede ser en un jardín, en cualquier lugar, tenemos esto y tenemos este problema con el agua. Ahora, si nosotros tomamos todo eso y lo revolvemos completamente, la tierra llega hasta arriba porque abajo ya tenemos espacios vacíos y espacios donde está el agua. Eso es lo que nosotros queremos buscar en el suelo para que las plantas tengan aire, tengan suficiente cantidad de agua y de esa forma nosotros podamos realmente tener un suelo bueno para que las raíces puedan crecer y para que puedan tener obviamente sus nutrientes, su comida. Entonces tenemos que entender acá lo que es el equilibrio perfecto. Por ejemplo, cuando hay mucha cantidad de agua podemos tener asfixia de las raíces, no pueden respirar. Esto es sobre todo más notable cuando tenemos suelos con arcillas, que como ya habíamos visto anteriormente, son partículas muy pequeñas y quedan muy juntitas entre medio, entre ellas, entonces no queda mucho espacio. Cuando no, el suelo va a estar muy seco y lo que es la capacidad de campo. En eso quiero que ustedes vean acá para entender lo que es capacidad de campo y por qué lo mencionamos. Podríamos decirlo de una forma mucho más sencilla, pero lo ideal es que ustedes puedan entender este nombre que es muy común cuando uno busca más información sobre este mismo tema. Acá tengo un vaso con agua, para los que están más atrás. Acá tengo un pedacito de papel higiénico. Puede ser servilleta, da lo mismo. La capacidad de campo es la cantidad de agua que un suelo en este caso puede retener. Si yo coloco acá esto y lo saco, está botando agua. Entonces nosotros esperamos hasta que ya el agua no se caiga. Esta cantidad de agua que quedó en el papel, cuando ya no se cae más, es la capacidad que tiene el papel de retener esa cantidad de agua. Eso es la capacidad de campo. En el suelo sucede lo mismo. Nosotros tenemos un suelo que lo podemos ver, por ejemplo, acá, le echamos una gran cantidad de agua cuando hay mucha cantidad de riego o cuando hay lluvias fuertes y el agua comienza a escurrir. En este caso, por ejemplo, con lluvias grandes va a ir a las napas, a distintos lugares y nosotros queremos esta cantidad. Nosotros podríamos decir, tengo una planta, necesita mucha agua, entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a regar mucho porque, no sé, el fin de semana voy a salir a un lugar lejano, entonces no las puedo regar por algunos días. Le echo una gran cantidad de agua. El agua va a filtrar, va a bajar y se va a perder porque esa cantidad de suelo, de tierra, no puede retener esa cantidad de agua. Entonces esa cantidad de agua la perdemos. Y cuando el suelo es muy drenado, sobre todo con arenas, esa infiltración es mucho mayor, entonces perdemos gran cantidad de agua. Por lo tanto, tenemos que tener esta cantidad que el suelo realmente puede retener. Y eso va a depender un poco del tipo de suelo. Entonces, capacidad de campo, nos quedamos con eso, que es la cantidad de agua que el suelo puede retener. Acá tenemos lo mismo, viendo aquí como un envase, un recipiente donde cae esa cantidad de agua, acá nada y acá obviamente nada, y ni siquiera ahí arriba. Ahora vamos a ver dos casos un poquito extremos. Cuando hay mucha cantidad de agua, demasiada, las raíces se pueden podrir. ¿Por qué? No tienen cómo respirar. Siempre se dice o se enseña que tenemos plantas y que nosotros respiramos oxígeno. Y las plantas dan el CO2 o dióxido de carbono, anhídrido carbónico, como quieran llamarlo. Y que las plantas se entregan el doble del oxígeno, de lo que pueden absorber en CO2. Y uno puede pensar, eso es todo para el ser humano y para los animales. Pero la verdad es que las plantas, en las raíces sí necesitan oxígeno. Entonces, como habíamos visto antes, ¿se acuerdan de este vaso gigante? Cuando la tierra estaba completamente compactada, el agua quedaba solamente arriba y no podía bajar. Y después, más arriba del agua, estaba el aire, porque el aire pesa obviamente menos que el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos demasiado riego, falta oxígeno en las raíces. Entonces, cuando regamos mucho una planta, dependiendo del tipo de suelo, en lugar de ayudarla, la estamos matando muchas veces. Y podemos ver acá lo mismo.
El otro extremo, cuando tenemos sobre todo suelos que son como muy arenosos, que el agua se va, infiltra muy fácil, muy rápido, tenemos plantas que se van secando, partes que les falta agua, entonces tenemos que nosotros saber la cantidad de agua que podemos echarle. Por lo tanto, en suelos que sean como más arcillosos, menos cantidad de agua y va a durar mucho más. En cambio, cuando hay más arena, tenemos que regar mucho más seguido, porque llega el agua, se va el agua, entonces las raíces tienen que alcanzar a tomar esa agua, a beberla. Porque si uno la echa toda de una vez y después no echa más, se fue el agua y se perdió. Entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos mejorar el suelo? Ya hemos visto cómo estudiarlo, cómo entenderlo y vamos a ir viendo cómo mejorarlo. Lo primero, agregar materia orgánica. Ya hemos visto desde el principio que la materia orgánica tiene un problema, demora mucho, por ejemplo, en formarse una cantidad de suelo. Una lluvia, cuando algo no está protegido, hay erosión, se lleva todo eso, se lleva nutrientes, se lleva muchísimo y lo perdemos. Entonces, agregar materia orgánica. ¿Por qué? Tenemos una mejor circulación de aire, mejor cantidad de agua, porque el suelo ya no está tan compactado, retiene humedad, libera los nutrientes que son la comida de las plantas que sacan desde el suelo, los va dejando de a poquito. Tenemos la actividad de microorganismos beneficiosos y para ello nosotros utilizamos compost, estiércol, el humus de lombriz y los restos vegetales. En realidad el humus de lombriz es el estiércol de lombriz. Y con esto nosotros mantenemos los microorganismos del suelo. Cuando un suelo muchas veces se compacta mucho es porque falta materia orgánica. Porque cuando nosotros tenemos suficiente materia orgánica en el suelo, los bichitos van a ir comiendo toda esta materia orgánica. Las hojas secas, cuando ustedes van, por ejemplo, a algún lugar y quieren comprar tierra de hojas, ven una bolsita y hay hojas secas. Eso no es tierra de hojas, eso son hojas secas, nada más. La tierra de hojas es cuando estas hojas ya están descompuestas, cuando los microorganismos se la comieron y después ellos fueron al baño, dejaron todo eso y ya está descompuesta para que recién ahí las raíces puedan aprovechar la comida. Antes de eso las raíces no pueden hacerlo, lamentablemente. Entonces tenemos que utilizar materia orgánica. Acá vamos con otro detalle. Bueno, como recuerdan antes le hablé un poco del pH, ahora hablando del mejoramiento del suelo, quisimos hablarles que se pueden hacer ciertas correcciones al pH del suelo, pero va a ser muy difícil, por no decir imposible, cambiar todo el pH de nuestro suelo. Por ejemplo, si tengo un suelo muy alcalino y quiero ponerlo como algo ácido. Lo que sí es importante saber es que estas correcciones se pueden hacer frente a imprevistos. Por ejemplo, si el suelo que yo quería hacer mi jardín, en el momento de la construcción lo llenaron de escombro, esto puede cambiar el pH del suelo. Entonces aquí es importante hacer las pruebas que les dijimos antes, ver cómo pudo haber cambiado y hacer las correcciones necesarias para llegar a un pH normal. Y lo otro que sí se puede hacer es, por ejemplo, en maceteros, se puede cambiar un poco el pH de ese suelo y plantar algo específico. Ahí sí se va a dar. Bueno, ¿y cómo hacemos estas correcciones? Hay dos maneras. Con la cal agrícola, que esto nos sirve para suelo ácido con un pH bajo 6, lo puede subir para ponerlo más neutro. O en caso de los suelos alcalinos, se puede utilizar azufre, el cual baja el pH del suelo y lo puede llevar a algo más normal. Aquí les pusimos fotos de estos dos productos que los encontramos, estos los venden aquí en Chile, entonces pueden servirles el día de mañana. Acá tenemos otra forma de mejorar un poquito el suelo, que es con estas cubiertas vegetales. Acá quiero que ustedes puedan entender este principio. Están las plantas y alrededor ahí, digamos, otras plantas muertas, secas, que es simplemente materia orgánica. Aquí hay algo muy, muy importante. Cuando nosotros colocamos materia orgánica que no está descompuesta, podemos utilizarla encima del suelo, alrededor de las plantas, pero encima. Nunca revolver con la tierra. ¿Por qué? Porque esto al descomponerse necesita, de alguna forma los microorganismos necesitan, además de comerse esto, necesitan el nitrógeno.
que es uno de los nutrientes o comidas que más necesitan las plantas. Entonces, cuando nosotros mezclamos todo eso con la tierra, los microorganismos sacan de la tierra, sacan ese nitrógeno y le va a faltar a la planta. Y la planta se va a ir poniendo un poquito amarillenta porque le falta esa cantidad de nitrógeno. Entonces, nosotros colocamos esto arriba. Esto, al descomponerse, también después va a servir, pero mientras no esté descompuesto, ayuda arriba para que no pase tan fuerte el viento y no vaya resecando tanto el suelo, para que haya más sombra hacia abajo y los microorganismos no se quemen, es decir, que puedan estar más arriba, puedan estar comiendo, puedan estar soltando un poco el suelo. Entonces, por eso utilizamos esto, pero siempre alrededor de la planta y no abajo en el suelo que llegue a las raíces, porque no lo va a ayudar. En el momento no. Pasado un tiempo, sí, cuando se descomponga, pero antes no. El suelo, por ejemplo, para modificar un poco, cuando tenemos suelo arenoso, recordando que esto era cuando uno le echaba agua y el agua se va de una vez, nosotros también podemos agregar compost, el humus de lombriz, es decir, toda la materia orgánica ayuda a que este suelo quede mejor y pueda retener más cantidad de agua. Entonces, lo que la arena le cuesta hacer, viene la materia orgánica y lo ayuda. Por eso es importante. Cuando tenemos suelos arcillosos, podemos utilizar este que es yeso agrícola o fertiyeso, que es una mezcla de calcio con azufre, que ayuda a que el suelo tenga una mejor estructura, para que no quede tan compactado, tan apretado y pueda circular mejor el agua y también el aire. Todo esto obviamente de productos comerciales en cualquier lugar. Y cuando el suelo es franco, que habíamos visto que era el suelo ideal, simplemente mantención. Nos aseguramos de que siga funcionando bien porque ya es el ideal, el suelo perfecto. Ahora nos vamos a la preparación, porque hasta ahora hemos visto cómo identificarlo, cómo mejorar algunas cosas, pero ahora vamos a ver un poquito de una preparación, es decir, estamos acá, estamos en el suelo, queremos hacer un jardín, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos o más o menos cómo podemos ir recordando lo que hemos visto anteriormente? El proceso. Lo primero, revisamos nuestro diseño y pendiente. Aquí esto es importante o difícil a veces quizá poder llevarlo a cabo, porque no siempre a veces se le da tanta importancia, pero que la pendiente sea de 1 a 2%, es decir, que uno lo vea de lejos y uno lo ve plano. Así, porque si hay más pendiente, el agua con la lluvia o el mismo riego va a sacar toda la materia orgánica que nosotros ya hemos colocado, es decir, o el trabajo, todo lo, de hecho hasta las semillas, al colocar pasto, todo esto es importante. Entonces vemos el suelo que tenemos y tenemos que decir, tengo este tipo de suelo, este nivel, y revisamos y decimos, revisé por ejemplo el pH, revisé la estructura, ya, revisé todo esto, ya, sé bien la cantidad de suelo, la forma, ahora ya puedo planificar o seguir trabajando. Entonces lo primero, lo limpiamos, porque no todos los suelos están siempre limpios. Lamentablemente el ser humano en muchos lugares deja basuras y de distintos tipos. Entonces nosotros quitamos todo, incluida esta materia orgánica grande, la sacamos, limpiamos todo, rastrillamos para que quede bien ordenado. Después tenemos que pensar, tengo un poco de desnivel en algún lugar, ¿qué puedo hacer? Si es que esto es poco. Recordando el mismo vaso gigante que teníamos de agua, está el suelo compactado, arriba hay espacio, se va a acumular agua. Si tenemos un suelo que en alguna parte quedan como partes bajas, así como hoyitos, cuando llueva, si eso se compacta, van a quedar lagunitas de agua. Entonces nosotros rellenamos acá para que todo esto quede parejo, ordenado, tratamos de nivelar, compactamos esta tierra. Uno puede decir, pero si nosotros no queremos suelo compactado, ¿por qué estamos compactando nuevamente? Porque este suelo, cuando uno recién lo echa, siempre está muy suelto y necesita ser un poco compactado. Ustedes pueden hacer la prueba. En cualquier lugar de suelo pueden hacer un hoyo así, bajito, no es necesario tanto, sacan toda la tierra y después échenle la tierra al hoyo. Siempre les va a sobrar tierra, porque la tierra ya está más suelta. Entonces ocupa más espacio. Por eso es que esta tierra nosotros la compactamos un poco. Ya aquí hemos visto, obviamente, el tipo de suelo que tenemos,
si tenía un pH muy alto, muy bajo, y podemos modificarlo, jugar con eso un poquito, es poco lo que nosotros podemos modificar en todo eso. Compactamos para que quede bien ordenado, agregamos materia orgánica o alguna enmienda de distintos tipos. Por ejemplo, acá tenemos agregar 3 a 5 kilos de materia descompuesta por metro cuadrado. Es decir, tenemos 1 metro por 1 metro, 3 a 5 kilos aproximadamente, colocamos encima después de que ya hemos rellenado, que tenemos compactado, para que esto quede más cerca de las raíces donde las plantas van a poder alimentarse de lo que esto tiene. Después volvemos a rastrillar para que quede pareja toda esta materia orgánica. Rastrillamos, movemos bien, tenemos que nivelar, dejar toda la forma correcta como nosotros lo deseamos. Ya hemos hecho las enmiendas, hemos trabajado bien, ya sabemos qué hacer, qué plantas tener. Y finalmente llegamos a esto. Y ya tenemos el suelo preparado para sembrar pasto, colocar pasto alfombra, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente el día de ayer, colocar árboles, colocar plantas chicas, lo que nosotros deseemos. Ahora, tenemos que, al principio, como resumen, analizar el suelo antes de comenzar, todo lo que hemos visto anteriormente. Cuidar el agua y el drenaje, porque si nosotros se imaginan, colocamos pasto y en alguna parte el suelo estaba muy compactado y en otra el suelo estaba muy suelto. Cuando nosotros regamos, donde estaba suelto, el agua no va a durar nada. Donde estaba compactado, las raíces se van a ir dañando. Paso 3, Pablo. Bueno, aquí, como dijo mi compañero, es mejorar las condiciones del suelo. Esto lo logramos mediante la materia orgánica y las correcciones que se pueden hacer, como bien dijo mi compañero, que son leves del pH. Y después vienen los últimos trabajos, lo que le hablábamos, fijarse bien que ahí es importante tratar de seguir un poco el orden que les dijimos, porque, por ejemplo, se preguntarán, ¿por qué la materia orgánica se pone tan tarde? ¿Por qué no cuando rellenamos y nivelamos ponemos al tiro la materia orgánica? Bueno, esto se hace porque es muy importante que la materia orgánica quede hasta en los primeros 30 centímetros del suelo. Entonces, por eso es importante ir siguiendo el orden de esto, y una vez que ya tenemos hecho todos estos manejos, ya pueden plantar según el diseño que tenían hecho. Muchas gracias. Los dejamos abiertos a preguntas. Notemos que acá, por ejemplo, un buen jardinero no impone su voluntad sobre el suelo. Lo observa, lo comprende y lo trabaja.